Capítulo 6. Los años 50 y 60. Los primeros lenguajes de alto nivel. Sección 6.5. La crisis del software. Un texto muy difundido en las empresas que desarrollan software asegura irónicamente que las fases de un proyecto informático son aproximadamente las siguientes. 1. Comienzo del proyecto. Realización de estimaciones irreales. 2. Fase de optimismo desmesurado. 3. Fase de terror. 4. Fracaso del proyecto. 5. Búsqueda implacable de culpables. Y 6. Premio a estos últimos y castigo de los inocentes. Si tuviéramos que aplicar este esquema al desarrollo de lenguajes de programación, diríamos que la primera mitad de la década de los 60 corresponde sin duda a la fase de optimismo desmesurado. En estos años se desarrollan docenas de lenguajes sin más justificación que la de experimentar nuevas ideas. Ideas que surgían sin cesar en empresas y universidades. Quizás el entorno social, éxito sin precedente de la música pop, movimientos pacifistas de liberación de la mujer, de contestación juvenil, etc. Era también propicio al surgimiento de las mismas. Fue una época de gran creatividad. Algunos de estos lenguajes como Jovial, Mat, Neliac, Algol, -W, Basic, etc. eran de propósito general, otros eran de propósito específico, como Snowball, tratamiento de cadena de caracteres, APL, procesamiento de matrices numéricas, GPSS, simulación, o los derivados de Lisp, cómputo simbólico. Sin embargo, no existían criterios claros para comparar la bondad. 20. Literalmente, coma. Un montón de necios y estúpidos paréntesis. 21. J. McCarthy, History of Lisp, ACM Symplunk, Conference on the History of Programming Language, junio 1978. Relativa. De tales propuestas, la programación científica se había adherido a Fortran, la empresarial a COBOL, y cada área específica de aplicación disponía de su propio lenguaje. El uso de lenguajes de alto nivel permitió abordar programas de tamaños muy superiores a los que se hubiera podido realizar en lenguaje ensamblador, y ello no solo porque las máquinas disponibles eran más capaces, tanto en memoria como en velocidad, sino también porque el esfuerzo humano se dividía aproximadamente por un factor de 10. Pero la potencia de las máquinas seguirá creciendo de forma muy rápida y estas demandaban programas cada vez más grandes. Era normal que las computadoras se entregaran provistas de una gran cantidad de programas desarrollados por el fabricante, con el fin de ser utilizadas de forma más cómoda. A este conjunto de programas se le conoce como el sistema operativo del computador y, típicamente, incluye compiladores, editores de texto, editores de enlaces, depuradores y un buen número de otras utilidades. La parte más crítica la constituía el núcleo del sistema, dedicada sobre todo a la gestión de los periféricos y a la gestión de las tareas suministradas a la máquina. El sistema de trabajo a comienzos de la década de los 60 se denominaba por lotes. En inglés, Batch Processing, y consistía en procesar los trabajos de uno a uno, atendiendo una cola de tareas preestablecida por el operador. A mediados de la década, y auspiciada por el desarrollo del hardware, surge una posibilidad mejor, la denominada multiprogramación. Consistía en aprovechar los tiempos muertos de un programa para ejecutar otros programas, situados también en la memoria central. Un programa en ejecución se queda parado cuando ha de leer o escribir datos en un periférico externo. Estos tiempos de espera pueden ser muy considerables. Dado que los periféricos son típicamente entre 1000 y 100.000 veces más lento que la unidad de proceso, ello es debido a que tienen componentes mecánicos. Piénsese por ejemplo en el martillo de una impresora de agujas, en el brazo móvil de un disco magnético o en el lector mecánico óptico de una unidad de cinta de papel.
El gestor de tareas puede conmutar la unidad de procesos de unos programas a otros, tratando de mantener a esta completamente ocupada. De este modo, la máquina puede procesar muchos más trabajos que con el sistema de lotes. IBM fue pionera en abordar este tipo de sistemas multiprogramados al desarrollar el sistema operativo OS-360 de su serie IBM 360. Lanzada en 1964, afrontó con ellos dos tipos de retos. Uno tecnológico, pues había abordado hasta entonces este tipo de sistemas. Estos programas que simulaban la ejecución paralela de varias tareas en un procesador se denominan concurrentes, y hoy tenemos una mejor comprensión de los mismos y un amplio conjunto de técnicas para abordar su diseño. Pero en 1964 nadie era consciente de los problemas a los que podían dar lugar. En el capítulo 9 hablaremos en detalle de ellos, pero para que el lector pueda hacerse una idea, imagine una oficina en la que 10 personas, cada uno con sus papeles y carpetas, comparten la misma mesa, silla, teléfono y fax, y que todos ellos pretenden llevar a cabo trabajos diferentes. Es obvio que, sin una cierta sincronización, el resultado puede ser caótico. El segundo, ingenieril, el OS-360, llegó a tener más de 1 millón de líneas de código y trabajó él en un equipo cambiante en el tiempo, que empezó siendo de unos 70 programadores y alcanzó en algún momento los 500. Tampoco se había empleado hasta entonces un contingente tan grande de programadores en un solo producto. El resultado de este conjunto de circunstancias fue un sonado fracaso que marcó a partir de entonces la historia de la programación y, de rebote, la del desarrollo de lenguajes. El OS-360 sufrió un retraso de casi 2 años en salir al mercado, ya que no empezó a suministrarse hasta 1967. En su desarrollo se invirtieron, contando todo tipo de personal, 5.000 personas año y 500 millones de dólares, cuando el presupuesto inicial era de 40 millones. Y lo peor de todo fue el producto finalmente suministrado tenía tal cantidad de errores que IBM se vio obligado a actualizarlo con sucesivas versiones y parches que a duras penas conseguían disminuir el número de fallos. El arreglo de un fallo conocido provocaba a otros desconocidos, que a su vez había que encontrar y corregir, corrección que provocaba a otros nuevos, etc. El caso de IBM fue el más espectacular, pero en esa época se dieron muchos otros casos de proyectos fallidos. En la mayoría de ellos, el número de instrucciones a inscribir alcanzaban cifras de varios cientos de miles. Se hizo evidente que la tecnología y los métodos ingenieriles del momento no podían hacer frente con fiabilidad a sistemas más allá de las 100.000 líneas de código. Otro ejemplo paradigmático de esos años, en este caso se trató de un error en un producto crítico, que evidenció la fragilidad de la tecnología software, fue el de la sonda espacial Mariner 1, que había de viajar hacia Venus en 1962 y que hubo de ser destruida en el vuelo debido a su rumbo errático. El fallo causante del problema fue un simple carácter erróneo en el programa Fortran que controlaba el rumbo. El programa decía DO20i es igual a 1.10, donde debía decir DO20i es igual a 1,10. Dado que el compilador de Fortran ignoraba los blancos, la frase fue interpretada como la instrucción DO20i es igual a 1.10, que asignaba a una supuesta variable real DO20i el valor en coma flotante 1.10. El bucle que se extendía desde esta instrucción hasta la etiquetada con un 20 y que el programador pretendía ejecutar 10 veces con la variable i variando de 1 a 10, se ejecutaba una sola vez y además con una variable i no inicializada. Este error se hubiera capturado durante la compilación si el lenguaje hubiera dispuesto un sistema de tipos más robusto que el de Fortran. Abundando en la crisis, empezó también a tomar forma la idea de que sería deseable un lenguaje que sirviera para todo. Este debería disponer de una buena notación matemática para la expresión de cálculos numéricos,
de suficientes facilidades para la descripción de datos, una entrada, salida, versátil y eficiente, y mecanismos para la creación de estructuras dinámicas semejantes a la de Lisp. Adicionalmente, debería tener algunas de las características de los lenguajes especializados, tales como el tratamiento de cadena de caracteres o facilidades para la multiprogramación. Estamos entrando, según el esquema del comienzo de esta sección, en la fase de terror. En este contexto, se aborda el diseño de dos nuevos lenguajes, PL-I y ALGOL 68. El primero de ellos en realidad contribuyó a la crisis del software. Su promotor fue IBM, y su objetivo era ser el lenguaje base para la serie 360. Esta familia estaba dirigida tanto al mercado científico como al empresarial, y, por lo tanto, el lenguaje de programación había de satisfacer a ambas comunidades. Su definición y desarrollo se extendieron desde 1964 a 1966, y en ellas participaron usuarios e implementadores de Fortran y COBOL. El lenguaje resultante incluía características de ambos y algunas otras innovadoras como el manejo de excepciones para recuperar errores del software o del hardware y primitivas para lanzar procesos concurrentes. También suministraba punteros para la creación de estructuras de datos dinámicas. El principal problema de PL-I era su volumen y la falta de ortogonalidad de sus características. En realidad era una acumulación de construcciones de muy diverso tipo y su interacción no estaba clara en muchos casos. En palabras posteriores de E.W. Dijkstra, 23. E.W. Dijkstra, The Humble Programmer, com ACM, paréntesis 15, 10, pp 859-866, octubre 1972. Usar PL-I es como pilotar un avión con 7000 mandos distintos. Estas ambigüedades y volumen retrasaron mucho la construcción del compilador. Los diseñadores, conscientes de que sería difícil para un programador controlar simultáneamente todos los rincones del lenguaje, tomaron una decisión de diseño que el tiempo demostró fue un error. La inclusión de opciones por defecto al guión del programador no especificaba nada. Así, se podían mezclar libremente variables de muy diverso tipo en las expresiones sin que el compilador señalara esto como un error. Paréntesis, aunque en algunos casos pudiera ser simplemente una mala transcripción mecanográfica. El compilador tenía opciones por defecto para asignar un tipo a la expresión y para hacer las conversiones implícitas oportunas. Muchas veces, para mayor sorpresa del programador, por ejemplo, si b era una variable booleana, la expresión b más 3 no era errónea, sino que devolvía un 4 o un 3 dependiendo de qué b valiera cierto o falso. En este sentido, PL-I representó un paso atrás con respecto a la disciplina de tipos de ALGOL 60. PL-I no tuvo éxito entre sus potenciales usuarios a pesar de los esfuerzos de IBM por difundirlo. A petición de estos, tuvo que desarrollar y soportar compiladores de Fortran y COBOL para la serie 360. Quizás el único impacto positivo de PL-I en la historia de los lenguajes, aparte del consabido consuelo de que de los errores también se aprende, fue el esfuerzo por definir formalmente su semántica. El laboratorio de IBM en Viena desarrolló el llamado Vienna Definition Language, o VDL, lenguaje formal para expresar el significado de las construcciones sintácticas de un lenguaje mediante su interpretación en una máquina abstracta. Este desarrollo dio lugar a toda una línea de trabajo en semántica operacional que posteriormente evolucionó hacia la que hoy conocemos como semántica denotacional. Este es actualmente el modo estándar de definir la semántica de un lenguaje de programación. De la complejidad de PL-I da idea el hecho de que su semántica formal necesitase 400 páginas escritas en VDL. En contraste, la semántica formal de ALGOL 60 en el mismo lenguaje ocupa tan solo 50 páginas. El segundo de los lenguajes de propósito general desarrollado al final de la década ALGOL 68
fue una obra del grupo WG 2.1 de la IFIP. 24. International Federation for Information Processing. Y su principal objetivo de diseño fue la ortogonalidad. ALGOL 68 constaba de muy pocos elementos primitivos, pero se podían combinar entre sí casi sin restricciones. Por ejemplo, disponía de 5 tipos básicos y de 5 modos distintos de formar tipos compuestos a partir de tipos más simples. Vectores y matrices, registros, uniones, paréntesis, equivalían a un registro con distintas alternativas de campos, punteros o elementos de un tipo T y funciones de un tipo T1 en un tipo T2. Cualquier combinación de estas construcciones era aceptable. Así, ALGOL 68 buscaba la generalidad por un cambio distinto al de PL-I. Sin embargo, el lenguaje resultó bastante incomprensible y muy difícil de implementar. Su impacto en la programación del momento fue mínimo. Con estos dos desarrollos hemos alcanzado la fase de fracaso del proyecto. El reconocido oficial de este fracaso se llevó a cabo mediante la organización de una conferencia internacional en Garmisch, Alemania, en octubre de 1968, patrocinado por la OTAN. Sus organizadores, pertenecientes a la universidad y a la industria del software, le dieron provocativo título de Software Engineering, con el fin de evidenciar la ausencia de una verdadera ingeniería del software basada en métodos científicos probados, como los que eran habituales en las ingenierías más asentadas. Allí se entonó el mea culpa sobre la fragilidad de los lenguajes y métodos existentes para abordar con éxito el desarrollo de sistemas complejos. Ahora se trataba de buscar a los culpables de tal situación. Quizás la aportación de ALGOL 68 a la historia de los lenguajes fuera esta: colaborar en la búsqueda de los culpables. Algunos investigadores que marcaron la década de los 70, tales como C.A.R. Hoare y N. Wirth, se apartaron del WG 2.1, ocupaban la definición de ALGOL 68 y crearon un nuevo grupo, el WG 2.3, sobre metodología de programación. Pensaron que se imponía un periodo de reflexión antes de abordar el diseño de nuevos lenguajes. Estos deberían reflejar una metodología adecuada para la concepción de programas y no, como hasta el momento, ser la metodología la que hubiera de adaptarse a los lenguajes existentes. Pero esa metodología estaba por hacer, su historia se relata en el siguiente capítulo.